Y bueno, este fin de semana el presidente López Obrador descartó aplicar sanciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por el hackeo, mediante el cual fueron extraídos, les decía, millones de documentos secretos. Así lo dijo el presidente. ¿No se va a investigar el hackeo? ¿No se va a sancionar a nadie? No, yo soy partidario que no, es que la gente sanciona y no les gusta esas cosas. Y en la mañanera del viernes, el presidente minimizó este hackeo y dijo que no es un tema que le preocupe, porque su gobierno, dijo, no oculta información. Entonces, ¿qué vamos a estarnos preocupando por eso? Si ocultáramos cosas y estuviésemos metidos en negocios, si estuviésemos promoviendo la corrupción, entonces, pues sí, o violando derechos humanos. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo lograron hacer este hackeo? Para que nos explique un poco y ponga en perspectiva este asunto, vamos a hacer contacto vía Zoom en este momento con Luis Miguel Dena. Él es... No es Luis Miguel, ¿verdad? Perdón. Es Juan Carlos Carrillo. Vamos a conversar con Juan Carlos Carrillo. Él es experto en tecnología, ciberseguridad y privacidad. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día y perdona la confusión. No te preocupes, Adela. Luis Miguel es colega contigo y platicar este tema. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. A ver, pues yo no sé qué se necesita, cómo se hace, cómo se pudo lograr este hackeo. Sí, a ver, número uno que a mí me gusta comentarlo. A ver. ¿A quién le hacen el hackeo? Sí, ¿no? claro. O sea, cuando decimos es defensa nacional, o sea, te dedicas a defenderte y te roban. Y ahorita hablamos ya del tamaño de lo que te roban, ¿no? Pero te dedicas a defender y te roban. ¿Qué tan complicado es? Bueno, voy a ponerlo y creo que ahorita en el contexto justo de la pandemia es muy fácil explicarlo. A ver. Cuando hay una vulnerabilidad, en este caso hay un virus, ¿no? Que nos puede llegar a atacar. ¿Qué es lo que hacemos ante un virus? Pues me pongo una protección, le hablamos un parche, que es igual que una vacuna. Una vacuna, ¿no? Claro. Claro. ¿Cuándo te pones la vacuna? Pues lo antes posible, ¿no? En este caso, parece todo lo que indica hasta el momento el ataque es que ellos no pusieron una protección en su correo electrónico. Y hay otra cantidad de temas ahí que uno dice, ¿por qué todo el correo de los últimos 6, 8 años estaba en un solo lugar y no estaba protegido? Eso todavía va a haber mucho tema para conversar, pero al final del día no ponen una protección y les roban 6 terabytes de información. Solo para ponerlo en contexto, que tú ya lo mencionabas hace unos minutos, 40 cuando fue el tema de los Panama Papers, eran 2.6 terabytes, o sea, estos son 2.3 veces más. Cuando fue el tema de Wikileaks fue 1.7 gigabytes, o sea, estos son 3.600 veces más información, ¿no? Y para cerrar esto para sacar esa cantidad de información te tardas días. ¿Cómo alguien no se da cuenta que están entrando y sacando esta cantidad de información? Eso son preguntas que todavía no tenemos la respuesta, pero que de verdad a cualquiera que nos dedicamos a esto nos parece un poco sorprendente cómo es que no te das cuenta. ¿Cómo no me daré cuenta que en mi casa están sacando la sala y el comedor? Claro. Además no es lo mismo que la hackeen a una, ¿no? Que a la defensa nacional. Por supuesto, porque todo el mundo que estamos en el mundo digital es como andar en bici. Algún día te vas a caer. Exacto. Es una probabilidad. El tema es, uno lo que va haciendo es un poco lo que se hace en los barcos, ¿no? Vas poniendo como contenedores para que si me quitaron esta información, pero ya no me quitaron esta, porque la fui poniendo como en espacios separados. Eso también como que nos hace mucho el cuestionamiento. ¿Cómo es que todo estaba junto? ¿Y cómo es que no se dieron cuenta que lo iban tomando de los diferentes lugares? Ahora, me decías, para que esto pueda ocurrir se necesitan días, ¿no? Sí. O sea, sí. Y varios, supongo. Varios. ¿Qué tecnología se requiere?
Ese es un tema de que es un tema que además nos afecta a cualquiera, o sea, si le puede afectar a la Defensa Nacional, sí, a la empresa claro, de la esquina o cualquiera, nos puede pasar. A ver, al final del día no es que sea ni muy sencillo ni muy complicado, simplemente es, en este caso y más este grupo de hacktivistas, ya tienen un foco, ¿no? No es que haya sido un ataque general y gana, pues a ver a quién cae. No, ese era el foco. Claramente, iban sobre esta institución. No era un ataque amplio, sino era un ataque dirigido. Ahora, ¿qué tan sencillo es? Bueno, voy a volver al ejemplo de los medicamentos y de los virus y de las vacunas. Okay. Cuando tú ya sabes qué va a pasar o para qué sirve la vacuna, también sabes cuál es la debilidad del otro lado. Entonces, cuando salen estos parches de seguridad, normalmente el atacante ya sabe en dónde está la vulnerabilidad. Entonces diría, si no han aplicado el parche, ya sé por dónde puedo hacer el ataque. Entonces, muchas veces cuando las empresas notifican, sacamos un parche o sacamos una forma de arreglar este problema, cuando yo ya lo comunico, también le estoy comunicando al atacante dónde está mi vulnerabilidad. Entonces, por eso hacemos tanto la insistencia en esos temas de cuando sale una actualización, voy a ponerlo en el caso muy personal, cuando sale una actualización para mi teléfono, cuando sale una actualización para mi computadora, por eso se insiste tanto en aplicarla lo antes posible, porque los ciberatacantes saben claramente por dónde está la vulnerabilidad. Ahora, pues esto nos hace pensar que muchos candados no tenían, ¿no?, la información de la defensa. Esto es increíble. Pareciera que no, porque una cosa eso es válido. El servidor de correo pudiera estar, todo indica que por ahí fue, el servidor de correo no estaba protegido, pero entonces decimos, bueno, y la información, todas estas clasificaciones de información que luego vemos en las películas, ya saben, de nivel que nada, for your eyes only, que le dicen en inglés, ¿no? O para tu información, o eso es militar. Justamente los que crearon todas esas clasificaciones de información fueron los militares. Entonces, cierta información no puedo entender, como la salud del presidente, no puedo entender que no haya estado cifrada, ¿no? Decimos que esté cifrada la información, al menos los attachments, ¿no? Los anexos al correo. ¿Cómo es que eso no está protegido? Me parece que fue un tema de minimizar la problemática y decir, bueno, no es tan necesario. No, ¿a quién le puede llegar a interesar esto? ¿No? Me parece que no es, y eso lo acabas tú de hacer muy bien la pregunta, Adela, no es el problema de una sola variable. O sea, hubo una serie de variables que no están. Para mí la más importante es cómo es que no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta, cómo es que no notifican una vulneración. Voy a poner en este caso que es un tema legal. Existe desde hace algunos años la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, privacidad en el sector gubernamental. Hay datos personales involucrados aquí y la regulación pide que si hay una vulneración de datos se le tiene que notificar a las personas que fueron vulnerados sus datos. Entiendo que eso no ha sucedido. No. Por eso salió, no recuerdo si fue el viernes o el sábado, el INAI a decir, tienen 72 horas para notificar qué pasó aquí, ¿no? O sea, tendrían que dar una alerta, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Oye, imagínate que sale el nombre de algún militar que está buscando a un cártel. Claro. Eso es peligrosísimo, ¿no? Sí, por eso es seguridad nacional. Correcto. El impacto puede ser muy alto y ya lo han dicho muchos de los compañeros que nos dedicamos a esto. Estamos viendo la punta del iceberg. Sí. Para poder procesar 6 terabytes de información nos vamos a tardar tal vez un año. Decían la gente que hizo Panama Papers que se tardaron un año, pensando que estos son 2.3 veces más de información. Pues al menos un par de años. Ahora hay mucha tecnología que nos ayuda a clasificar información y correlacionarla, pero de todas formas esto puede pasar 2-3 años en lo que vamos a seguir viendo que fluye información al respecto. Porque además no sabemos quién está buscando la información al respecto. Es decir, lo tiene el portal Latinus, el diario El País, pero pues no sabemos quién tiene esta información, además de estos 2 medios, ¿no? Que tardarían muchísimo. Así es. Hay un reporte, me parece impresionante, que dice que cuando ellos entran, ya había indicios de que alguien más había estado adentro de esta, ¿no? Entonces, ellos entran, pero había indicios de que ya alguien más había estado. No es como llega el ladrón y se da cuenta que ya alguien había robado antes en esa casa, ¿no? Más o menos para ponerlo en contexto. Y al final del día es
ahorita únicamente se robaron información. Aquí otra cosa que podría ser muy peligrosa es que hubieran implementado ahí o hubieran instalado un tema de espionaje muy, muy calladito. Entonces no solamente es lo que ya se llevaron, sino lo que se pueden llevar en consecuencia, ¿no? Muchas veces tú dejas instalado algo, le llamamos un backdoor, o instalas un ransomware y entonces sigues teniendo el control de la información que está pasando por ahí. Entonces, por eso insisto, estamos viendo lo que pasó ya, pero todavía puede pasar mucho más. Ahora, dime algo, Juan Carlos, ya pensando en las películas estas a las que tú hacías referencia, ¿pudiera haber alguien interno involucrado? Mira, lo que nos dicen la mayoría de los reportes es la mitad de las fugas de información son completamente externas y la otra mitad es normalmente un trabajo interno. Gracias. Es muy triste lo que voy a decir, Adela, pero es como los secuestros. ¿Quién termina siendo un secuestro normalmente? Pues el que sabe por dónde te mueves, a qué hora te mueves, en dónde te mueves. Entonces, alguien interno probablemente sabía por dónde estaban las fallas y dio el pitazo, ¿no? O sea, no es que él haya hecho el robo, sino simplemente le avisa tal vez a este grupo. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad, porque te digo, la mayoría de los ataques, más o menos la mitad son completamente externos y la otra mitad involucran una parte interna. Entonces, la probabilidad es alta. Sí. Ahora, evidentemente, bueno, pues la Defensa Nacional hace este trabajo, ¿no? De inteligencia, digamos. ¿Con qué propósito? ¿Con darle seguimiento? A ver, otra vez, lo que sabemos es muy poco, ¿no? La salud del presidente, que pues sabíamos ciertas cosas, en fin. Este seguimiento que se le da a colectivos de mujeres, a grupos feministas, ¿eso es común? Mira, ¿por qué no sabemos si es común? Porque la mayoría de las organizaciones que hacen esto a nivel mundial, pues justamente se protegen. Si ellos saben que lo pueden hacer con otros, normalmente yo soy el primero que me protejo. Claro, ¿no? Claro. Por eso es que, mira, voy a conectar con lo que pasa con lo de Julian Assange y WikiLeaks hace algunos años, ¿no? O Snowden, ¿no? Todo nos damos cuenta de la capacidad que tienen los gobiernos, en el caso de Estados Unidos, nos dimos cuenta de la capacidad que tenía de espionaje digital cuando se da esta fuga de información, ¿no? Y ahí es cuando todo el mundo despierta y dice, caray, o sea, la probabilidad de que se roben mi información es muy alta, ¿no? Que esto pase en otros lugares del mundo, seguramente. Pues sí, y aquí hasta les damos las llaves de la ciudad, ¿no? Ahora, y ahora los hackeados fue la Secretaría de la Defensa Nacional. Se le preguntó al presidente si iba a haber algún tipo de sanción y dijo que no. ¿Qué se hace y qué se ha hecho en otras partes del mundo? Va a depender de la regulación. Snowden, Assange, etcétera. Ahí depende la regulación, ¿no? Porque si es un tema, lo que tú me preguntabas, si es un tema interno de otro militar, pues tiene que ser las leyes de la milicia las que van a tener que juzgar a esta persona que haya filtrado la información. Viene lo que yo ya mencionaba, por temas de privacidad, porque hay datos personales ahí, los que pudieran resultar responsables de una fuga de este tipo de datos podrían resultar suspendidos de sus funciones por lo que nos marca la regulación, ¿no? Cuando le preguntan al presidente, el presidente hay que recordar que es el ejecutivo, no el judicial. Sí, claro. No es el poder judicial. Entonces, el poder judicial tiene eso. Pero como involucra un tema militar, hay que recordar que la justicia militar en muchos aspectos está separada de la justicia civil. Entonces, habrá que ver al interior de la Secretaría si va a haber consecuencias. Yo me imaginaría que aunque el presidente diga que no, al interior tiene que haber consecuencias. Tiene que haber. Ahora, ¿cómo es nuestra ley de ciberseguridad, Juan Carlos? ¿Habría que fortalecerla en todo caso? ¿Cómo es? Es que llevamos... Yo comentaba en Twitter durante el fin de semana, ¿no? Ya sabes, haces un par de comentarios y tienes la gente que te apoya y hay gente sí, claro. que te apoya. Eso es Twitter. Y yo decía, claro. O sea, y yo decía, a mí me sentía... Pues hay una cierta tristeza de decir, nos dedicamos a esto, y el presidente el viernes decía que no habíamos gente que nos dedicábamos a esto, y eso pues nos entristece un poco. Pero la otra es la propuesta. Oigan, legisladores, sentémonos a platicar. O sea, hay un colectivo de personas que nos dedicamos a este tema y podemos hacer una cantidad de sugerencias porque hoy día no hay una regulación en temas de ciberseguridad en México. Hay pistas, ¿no? Tenemos esta ley de protección de datos, tanto en el aspecto privado como en el aspecto gubernamental, está bien,
hay algunas cosas en el tema de infringir algunas regulaciones, pero un tema en particular para la ciberseguridad, y en la medida que hoy día somos más digitales, estamos retrasados ante una regulación como estas, sí. ¿Podemos tomar modelos de otros países? Por supuesto. ¿Podemos tomar buenas prácticas de otros lugares? Sí. No me parece que sea tan complicado. Como cualquier regulación, debería de empezar con una regulación buena, aunque nunca perfecta, no existen las regulaciones perfectas, pero tendríamos que tener algo para lo que tú acabas de preguntarme, Adela. O sea, si sucede de nuevo esto, ¿cómo vamos a responder? Hoy día estamos en un terreno ahí gris, ¿no? No tenemos un plan de respuesta. Las empresas tienen planes de respuesta a incidentes. Me pareciera que no existe en este caso de parte de a nivel de nación. Híjoles, lo que no vamos a ver, ¿eh? Lo que no vamos a ver. Lo que no vamos a ver. Creo que aquí se va a aplicar es ahogado el niño, hay que tapar el pozo. Exacto. ¿No? Ahora, dime algo. ¿Qué hubiera tenido que hacer la Sedena para protegerse? O sea, un poco lo que nos decías, pues poner ciertos candados, ¿no? Apartados, etcétera. A mí me gusta ocupar el ejemplo de la Edad Media de los castillos. O sea, ¿qué hacías? Ponías un pozo de agua alrededor del castillo. Y era tu primer filtro. La puerta la tenías cerrada y solo la abrías cuando iba a entrar alguien. Claro. Después tenías la primera fortaleza, un patio y después un segundo castillo. Si a alguien le ha tocado ir a cualquier castillo de Edad Media, así son. Y entonces tú tienes, voy a poner el caso de la Torre de Londres, las joyas de la corona no están en la parte exterior, sino están en el castillo interno y en la parte más alta, ¿no? Entonces, tú vas segmentando y vas diciendo qué cosas son críticas, cuáles no son críticas. Eso involucra una clasificación de información y vas poniendo controles en diferentes lugares. Yo tengo el control de, vivo en un edificio, está el control de la policía, pero eso no significa que no tengo que poner una puerta en mi casa, no significa que no tengo que tener cámaras de seguridad, no significa que no tenga que tener alertas. Voy poniendo como diferentes niveles para poder entrar. Voy a ocupar aquella serie de los 70s de Maxwell Smart, ¿te acuerdas que iba pasando puertas y puertas? Son filtros y filtros y filtros y filtros. Correcto. No cualquiera puede entrar hasta ese lugar, porque eso ya es una clasificación. Eso es lo que involucramos cuando decimos clasificación de información. Pareciera que esos filtros para ciertas cosas deben de existir, pero que aquí no se aplicaron. Finalmente, en un símil, si quieres, esto pudo ser obra de un solo activista o se requiere de algo más sofisticado. Son redes, normalmente son redes. ¿Por qué? Porque aquí hay como hasta un mercado secundario. O sea, hay muchas veces que tú me lo preguntabas con este tema interno, probablemente había un interno que dio simplemente un pitazo de sé que hay esta vulnerabilidad y no la han aplicado. Solamente avisa. Alguien más revisa, si es cierto, estoy viendo que aquí está esto, y alguien más hace el ataque. Normalmente no es una sola persona, normalmente son redes que cada uno tiene una especialización. Esto es casi como una operación médica, ¿no? Sí. Está el internista, está el anestesiólogo. El anestesiólogo va a ser el que va a operar, el cirujano, y después va a haber alguien que lo va a rehabilitar. Entonces, normalmente vas a tener, como todo esto, el que hace la relación pública, ahí normalmente son redes. No es muy difícilmente que veamos algo como lo de Snowden, que es una sola persona. Claro. Lo veo complicado que sea uno. Pero ese es el caso, contestando la pregunta que me hacía hace rato, donde una persona interna fue quien se lleva la información, pero después él no es quien lo publica. ¿Qué hace él? Él lo pone y se lo da, en este caso, a Wikileaks, y ellos son los que lo publican, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve este conjunto donde alguien hace el robo de información y alguien más lo publica. Ahora, hablabas, por ejemplo, de Panama Papers, ¿no? Que se requirió de una gran red también de profesionales de comunicación para poder descifrar lo que habían obtenido, ¿no? Claro. Porque si no estamos hablando de muchas miles de horas para que un solo medio, una sola persona pueda hacer la chamba, ¿no? El reporte médico del presidente. Yo no soy médico, no puedo leerlo y saber su estado de salud, ¿no? Una estrategia militar, yo no soy experto en estrategias militares como para decirte es lo que había ahí está.
¿no? ¿Por qué están dándole seguimiento en lo que comentabas ahorita a ciertas mujeres? Eso habría que hacer un análisis, alguien especialista. Entonces, realmente para poder hacer todo esto va a haber un equipo multidisciplinario que va a trabajar durante, yo creo que muchos años, sacando esta información. Y la implicación, creo que vas a platicar en unos minutos con Alejandro, pero Alejandro lo que te puede llegar a implicar que los demás países digan es, oye, ¿y cómo le hago para pasarte información? ¿Sí me la vas a cuidar? Claro, ¿no? Claro. Eso creo que va a tener implicaciones en el futuro y que tiene una implicación, ¿no?, con ciertos socios comerciales importantes de este país. En este caso Estados Unidos, ¿no? Había por ahí un reporte que decía que estaban, creo que monitoreando al embajador de Estados Unidos en México. ¿Cuál puede ser la implicación? Claro. No sé si en lo oscurito o de frente hay una declaración de parte de Estados Unidos. Sin duda. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Es fascinante el tema, de verdad, fascinante. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Y efectivamente tenemos también contacto con Alejandro Ope. Bueno, pues él es analista, experto en seguridad y vamos a hablar sobre este hackeo a la Sedena. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. ¿Está? Buenos días, Adela. Buenos días al auditorio. Ahí estás. Oye, bueno, pues supongo que ya escuchabas un poco lo que nos dijo Juan Carlos y sí, yo creo que ahora lo que toca es hablar de las posibles implicaciones que tenga este hackeo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, es que, a ver, ya lo mencionaba un poco Juan Carlos, pero es que nadie sabe con precisión y ni siquiera la Sedena qué tanto le sacaron. Hay ahí 4.1 millones de correos electrónicos. ¿Cuál es? Digo, yo creo que la gente se pregunte si sabe lo que hay en su correo electrónico. Sí. O sea, te aseguro que, de arranque ni siquiera hay claridad de qué hay en todo ese mundanal de información. ¿Y cómo se va a descifrar toda esa información, no? Porque es muchísima información. Así es, estamos hablando de millones y millones y millones de páginas. Sí. Que va a tomar años procesarlas. Oye. Eso es importante. Pero además, aquí hay una vulneración gravísima de datos personales de probablemente miles de personas, miles de funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluidos o tal vez los mandos de más alto rango. Sí, los mandos superiores. Incluidos tal funcionarios de otras dependencias, de incluso personal diplomático extranjero. No me sorprendería que hubiese allí una información, digamos, que hubieran intercambiado correos, por ejemplo, con agregados militares. Sí, sin duda. Oye, si quieres quitamos el video, Ale, y nos vamos por teléfono porque estamos teniendo problemas con la comunicación, no te escuchamos con mucha claridad. Déjame tratar de comunicarme en una mejor. Órale, ¿te volvemos a llamar o tú nos llamas? ¿Ya? Ahora sí, ya, ¿me escuchas mejor? Ahí estás, mucho mejor, perfecto. Y también la gente de sus adversarios, del presidente, ¿no? Sí, es que esto está vulnerando de veras datos personales de miles de personas. Sí. Y no sabemos de cuántas. Es que no sabemos, ni siquiera ellos saben de cuántas, déjame ponerlo así, de arranque. Yo creo que les va a tomar un buen rato diagnosticar el tamaño de la vulneración, ¿no? Ahora, no ha sido una buena semana, ¿no? Para las Fuerzas Armadas, para la Sedena, lo de Ayotzinapa, ahora esto, se discute hoy en comisiones qué va a pasar con esta ampliación, con la reforma, esta ampliación que piden de las Fuerzas Armadas en las calles. No ha sido una muy buena semana y tampoco la Sedena ha salido a decir nada. No ha dicho nada, eso ha sido sorprendente. El presidente salió con el chistecito y chicoche y la risita y la frivolidad que lo caracteriza, ¿no? El secretario de Gobernación dijo que allí no había nada. Y la Secretaría de la Defensa Nacional no ha dicho nada. Nada. Ya ni una palabra, ¿no? Yo espero que este tono condescendiente, ¿no? Que este tono un poco frívolo del gobierno federal sea solo fachada. Que sí estén tomando en serio, porque lo que sucedió es gravísimo.
Es gravísimo. Gravísimo. Y el presidente dice que no va a haber sanciones y que, pues como dices tú, que si chicoche, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, digo, es que lo de la salud del presidente es peccata minuta. Sí, o sea, claro. No quiero imaginarme, o sea, no sabemos lo que hay, pero imagínate lo que puede haber allí. Puede haber, por ejemplo, digamos, planos y protocolos de vigilancia e infraestructuras críticas. Puede haber allí de aeropuertos, de plantas de termoeléctricas, de Laguna Verde, yo qué sé. Puede haber allí, digamos, despliegue, rotación de personal a nivel de base, a nivel de cuartel. Puede haber allí la ubicación, los horarios, los inventarios, el personal responsable de almacenes de armamento. Ahora, y eso es... Esperemos que no esté esto, pero bien pudiera estar. Bueno, en tantísima información que se obtuvo, pues no sabemos qué haya, porque, a ver, la salud del presidente, pues un poco ya sabíamos, ¿no? Pero el seguimiento que le daban a grupos y a colectivas de mujeres, ¿no? Activistas, etcétera. Lo del culiacanazo, pero, a ver, estamos hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos hablando de temas muy sensibles para la seguridad nacional. Y no solo para la seguridad nacional, piensa todas las funciones que les han venido dando. Además. Que hay allí, hay información sobre el Tren Maya, hay información sobre Santa Lucía, hay información sobre, muy probablemente sobre las diferentes obras obras públicas que les han dado al gobierno, que le han dado a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, puede haber información sobre aduanas, ¿no? en todo este material. O sea, no solo esto rebasa con mucho el ámbito militar. Claro, seguimiento al crimen organizado, a grupos terroristas, en fin, a todos. Además, ese es otro punto. Yo creo que ahorita las capacidades de inteligencia de la Sedena quedaron severamente disminuidas, no por poquito tiempo. Eso incluye la Guardia Nacional, durante tal vez varios años, por varias razones, ¿no? Uno, porque es muy probable que sus métodos de recolección de información de inteligencia hayan quedado expuestos. Que hayan quedado expuestos, por ejemplo, alguien puede hacer un análisis de los patrones de seguimiento que tienen de intervenciones telefónicas. Sí, claro. Que pueda quedar al descubierto qué software utilizan, que pueda quedar al descubierto cuáles son los seguimientos que realizan. Es decir, todo eso pues está quemado, o sea, en el lingo del gremio está quemado. Entonces esto pues les va a ser muy difícil, va a haber que reconstruir esas capacidades durante un rato. Luego piensa, por ejemplo, informantes que tengan la inteligencia militar. Sí. Tengan la Guardia Nacional. A ver, a lo mejor no están en todo este material la lista de informantes, pero ¿sabes qué? Los informantes no lo saben. Sí, claro. Yo le preguntaba a Juan Carlos si pudo ser desde arriesgar a darle información a alguien que no puede guardarla, no puede garantizar la confidencialidad. Claro. Ese es un problema de fondo. Esto va a tener repercusiones internacionales, ¿no? También, ¿no? Y empiecen, a ver, en una de esas tienen personal infiltrado. Supimos del caso de Ayotzinapa que tenían personal infiltrado en la rural de Ayotzinapa. ¿Están esos datos de infiltrados en el material? No lo sabemos, pero yo creo que ahorita, de arranque habría que sacarlos a todos. A todos, claro, ¿no? De entrada. Y luego también la cooperación internacional. Es decir, las agencias de inteligencia internacionales, particularmente de estadounidenses, van a decir, oye, pues te comparto no te puedo compartir información sensible porque tengo dudas sobre la seguridad de tus sistemas, ¿no? O sea, la cooperación militar entre el ejército mexicano y el ejército de otros países del mundo, pues se va a ver dificultada, porque hay información muy sensible que no le van a poder compartir. Que van a tener, digamos, dificultades para compartir con la Sedena. La Sedena va a tener que invertir millones y millones y millones y millones de dólares en tratar en reforzar sus sistemas y en tratar de recuperar la confianza de sus socios. Claro. O sea, esto no es ni barato ni rápido. O sea, esto tiene repercusiones de largo plazo.
Pero además, por último, piénsalo, y esto ya lo estamos empezando a ver. Sí. El gobierno acaba de perder por completo el control de la agenda informativa. Sin duda. No sabe, quién sabe qué venga. Claro. O sea, Ahora, lo que ahorita empezó en Latinos, pero ya publicó El País. Ya claro. yo ya sé por lo menos 3, 4, 5 otras digamos, medios que ya están revisando esa base de datos. Claro, tiene que haber cooperación entre varios para poder revisar tantísima información. Son 4 millones de correos. De correos. ¿Te da para que 300, 400 notas? Sí, claro. Ahora, ¿no? Lo preocupante o sea, te da también, para un año completito de un ciclo de esto, pero además piénsalo así. Cada vez que salgan unas notas, lo que va a venir es una avalancha de solicitudes de acceso a la información. por supuesto. Pero avalancha. Que sistemáticamente... o sea, espero que en la Sedena ya estén empezando a contratar gente para su área de información, porque se le viene Sí, porque sistemáticamente la Defensa Nacional no comparte información, ¿no? Sí, pero aquí hay una cosa, se le va a complicar la situación a la Sedena para negarle el acceso. Porque no es inexistencia. ¿Cuál inexistencia aquí hay? Claro, aquí está. Claro. Aquí está. O sea, no es seguridad nacional. Ya es público. Oye, ya es público. ¿Cómo se llama? Y va a haber datos estadísticos que no sabíamos ni que existían y que van a venir solicitudes y los datos estadísticos no pueden ser reservados. Claro. De veras, se les viene una avalancha y cada una de esas solicitudes de información van a ser más notas y más solicitudes. O sea, el proceso es alimentar a sí mismo. Y lo que me parece muy preocupante, no sé si tú coincidas, Ale, es la ligereza con la que el Ejecutivo lo está tomando, ¿no? No pasa nada, no va a haber sanciones, ¿no? Es que mira, es que el presidente es que a lo mejor es que no me van a encontrar la ropa sucia. No te van a encontrar la ropa sucia. A lo mejor no. Pero a lo mejor sí. Pero lo que sí se van a encontrar ahí unas prácticas que no van a pintar de buena luz a las Fuerzas Armadas ni al gobierno en su conjunto. Ya lo vimos en la nota que apareció en El País sobre los abusos sexuales dentro de Fuerzas Armadas. O sea, lo que eso revela es un patrón sistemático. Y con tortura en algunos casos. De abuso y una negligencia de parte de las autoridades militares para atender el fenómeno. O sea, no es corrupción. No es corrupción, pero sí es un problema serio, ¿no? Y de esos cuantos no va a haber. O sea, ya salió también Latinos, salió una nota sobre los retrasos que enfrenta el Tren Maya. Ajá, sí. ¿No? O sea, y de eso, de nuevo, es la punta del iceberg. Sí, claro. Lo más fácil de descifrar. O sea, esto te da para 1 o 2 años de información. 1 o 2 años de información, y además que se va a alimentar a sí mismo. Sí. Es decir, cada nota va a generar una luz de solicitud de información. No me sorprendería que ya hubiera ahorita organizaciones feministas, organizaciones, digamos, que combaten la violencia de género, que ya están pidiendo información basado en lo que publicó El País. Claro. Oye, ¿tú qué sabes, Alejandro, de este grupo de hacktivistas? Nada. Por ahí leía yo que ya habían operado en Chile, aparentemente, en Colombia. Salió en estos días que en varios países, en Chile, Colombia, El Salvador, Perú, han también, digamos, han tenido este tipo de ataques cibernéticos en contra de las instituciones militares y policiales. Pero eso lo sabemos hasta hoy y no está del todo claro tampoco. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Existen desde hace mucho tiempo? No sabemos. No sabemos. Ahora, pues las repercusiones van a ser a corto, mediano y largo plazo. Largo plazo, o sea, reconstruir mucho lo que se pierde, o sea, la reputación de seguridad es algo muy difícil de corregir. Te toma muchos años construir. Ahora, muy rápido o sea, te toma muchos años reconstruir y es muy fácil de destruir, ¿no? O sea, después de esto, de veras, por ejemplo, las actividades de inteligencia de la Sedena, y de la Guardia Nacional, porque ahora ya la pasaron sí, para allá. claro.
pues se van a ver seriamente comprometidas. ¿Quién se va a acercar con ellos a darles información sensible? No, nadie. Desde ahorita ya nadie. No. Digo, es que, ¿cómo sabes que no te les van a robar más? Claro. ¿Cómo saben, como decía Juan Carlos, que no dejaron ahí algún tipo de malware que permita sacar información? Además, otra cosa. Dicen, los de Guacamaya pusieron 6 terabytes. ¿Quién sabe cuánto más haya? Claro. ¿Quién sabe dónde más ande? Y van a seguir buscando. No se esté ya vendiendo. ¿Quién sabe si esta información, no se esté vendiendo ya en lo que llaman la red oscura? Uh-huh. Sí. Es decir, cuando hay una afectación de esta naturaleza, la mejor política es asumir lo peor. El peor de los escenarios, claro, no tomarlo con esta ligereza. El peor, tratar de cerrar todos los huecos posibles, tratar de controlar el daño todo lo que se pueda, pero, y espero que de nuevo, insisto, ¿no? Este mensaje de optimismo y de casi de minimización de que ha mandado el gobierno desde el viernes, espero que sea solo fachada. Espero que atrás estén haciendo algo al respecto. Sí estén actuando con la urgencia que esto amerita, ¿no? Alguien aquí en el chat dice, ¿esto cómo nos afecta a los ciudadanos? Pues de todas las formas posibles, ¿no? Pues déjame ponértelo de este modo. Uno, no sé quién la pregunta, pero pues en una de esas su nombre está en Exacto. correo, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? No sabemos, ¿no? Hay 4 millones de correos que quién sabe qué información tengan. O sea, entonces de arranque puede haberse la vulneración de datos personales de miles de personas que no tienen nada que ver con la Sedena. Segundo, sí es un problema. O sea, esto significa de nuevo que mucha de la información mucho de la tecnología que se ha invertido, por ejemplo, en temas de recolección de información, pues hay que tirar a la basura. O sea, es una pérdida puede ser hasta de millones de dólares. Claro, y ya no sé. Que puede ser millones de dólares. Dificulta la cooperación con terceros países en muchas cosas que le afectan directamente, por ejemplo, de aeronáutica y control del espacio aéreo, que le afectan al ciudadano en lo individual. Sí, no, claro. O sea, y estamos hablando de crimen organizado, de terrorismo. Sí le pega a la gente, o sea, no es nada más. Además, lo que va a revelar esto, o sea, sí va a revelar que va a acabar muy, yo creo que muy golpeada la imagen de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, para empezar. Al acabo de esta avalancha que viene, van a acabar una institución que es muy importante para el futuro del país, pues y a la cual se le han confiado decenas y decenas de tareas y responsabilidades. Pero además, esta información puede caer en muy malas manos. Ahora, sí, claro. Ahora, dime algo. Justo hoy, hablando de las Fuerzas Armadas, se discute de nuevo en comisiones, ¿no?, la posibilidad de que pues el Ejército y la Marina sigan haciendo tareas de seguridad hasta el 2028. Esto va a repercutir sin duda, ¿no? Por lo menos forma parte de la discusión, ¿no? Claro, sin duda. Así le dio una bollada seria a la reputación de la Sedena. Sin duda. Y por otro lado, estás al tanto seguramente también de esta investigación que hizo Animal Político sobre el espionaje que a periodistas, ¿no?, y a un defensor de derechos humanos, es lo que sabemos hasta ahora en esta administración. ¿Cómo ves este tema, Ale? Que se suponía que en esta administración ya no se hacía. Que yo creo que nos vamos a dar cuenta que han seguido utilizando este tipo de malware o ese tipo de... Sí. De manera mucho más recurrente de lo que presumen. De lo que presumen, porque se supone que eso no se hacía en esta administración. No, pues ya vimos que sí. Que sí. Y son estos 3 casos que se identificaron. O sea, más los que faltan también. No compras una licencia de Pegasus para 3 personas. Claro que no, es cara, ¿no? Estás hablando de... Claro.
decenas de miles de dólares. Pero ¿cómo lo habían criticado, el hecho de que se hubiera además, invertido? otra cosa, déjame ponerlo así. El ejército no tiene facultades para intervenir en telecomunicaciones. Ajá. La Guardia Nacional sí, porque heredó los de la Policía Federal. Claro. El ejército no tiene facultades para intervenir en comunicaciones de manera directa. Pero la Guardia Nacional sí. La Guardia Nacional por investigación. Sí, tiene que ser judicializado. Ya. Tiene que ir ante un juez a solicitar. A solicitar. Que tal o cual teléfono sea intervenido. Pero la Sedena, si lo hizo la Sedena, es ilegal. Cualquier caso que haya, es ilegal. Ya. Pues vamos a ver qué pasa, porque insisto, Ale, y como tú bien lo dices, apenas es la punta del iceberg, Es de este tamañito. Te mando un abrazo, mi querido Alejandro. Muchas gracias, Adela. Gracias, como siempre. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Pues sí, sí va a tener repercusiones y sabemos muy poco de todas estos